nombre es Miguel. Soy leñador en la Sierra de Puebla, una región conocida por sus imponentes montañas, pero también por su aislamiento. Llevo más de 20 años trabajando en estos bosques y conozco cada árbol y cada sendero. Podría decir que los tengo memorizados como las líneas de mis propias manos. Sin embargo, lo que me pasó hace unos años atrás me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este lugar. Mis compañeros habían tomado unas semanas libres para atender asuntos personales, y yo, necesitando ingreso, decidí quedarme y seguir adelante con el trabajo. Mi tarea era simple: seleccionar árboles que estuvieran muertos o enfermos para tumbarlos, y así crear espacio para los más jóvenes. Había una zona en particular en ese bosque que estaba un poco más remota de lo habitual. Esa zona había habitado durante mucho tiempo. La señal de radio no llegaba ahí, lo que significaba que si algo salía mal, estaría completamente aislado. Sin embargo, con la presión del trabajo y las ganas de aprovechar el tiempo, decidí aventurarme hasta ahí, y llegué a esa zona por la mañana. Al principio todo parecía normal, aunque había un silencio extraño, pero no le presté mucha atención y comencé a marcar los árboles con pintura roja. Para el mediodía había seleccionado varios, así que me detuve a comer y descansé un poco. Y fue entonces cuando sentí que algo cambió, ya que el silencio se volvió opresivo, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor, pero no vi nada inusual. Decidí ignorarlo y continuar. Encendí la motosierra. El ruido del motor rompió la quietud, y por un rato yo me concentré en la tarea. Pero al caer el árbol que estaba cortando, en eso noté algo extraño. La copa se había enredado en las ramas de otro árbol, y lo inusual era que la forma en la que se balanceaba se sentía inquietante. Parecía como si algo lo estuviera moviendo deliberadamente, como si alguien lo estuviera empujando de un lado a otro. Me quedé mirando eso por un momento, pero cuando el movimiento se detuvo asumí que era solo el viento. Seguí trabajando, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Era como si algo estuviera fuera de mi campo de visión, escondido entre los árboles. En más de una oportunidad me di la vuelta rápidamente, pensando que vi algo, pero nunca vi nada allí. Así que solo me repetí a mí mismo que estaba nervioso por estar solo. Alrededor de las 3 de la tarde, decidí cortar un árbol grande que había marcado cerca de un claro, y mientras trabajaba en eso, escuché un ruido que no venía de la motosierra. Era un rugido como si algo pesado se moviera detrás de mí. Apagué el motor y me quedé quieto. No podía ver nadie más. Estaba demasiado lejos de cualquier comunidad, y mis colegas no regresarían hasta la próxima semana. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz más nerviosa de lo que me hubiera gustado. Y no hubo respuesta. Pero el crujido se repitió. Sin embargo, ahora lo escuchaba mucho más cerca. Esta vez tomé el machete y lentamente me di la vuelta. Y al hacerlo, lo que vi me dejó congelado. A unos 20 metros de distancia entre los árboles, había una figura alta. Al principio pensé que era una persona, pero algo no estaba bien, ya que era demasiado delgado y su postura no era natural. Tenía los brazos colgando extrañamente a los lados. No podía distinguir su rostro porque la sombra de las ramas lo cubrían. Lo único claramente visible era su ropa, vieja y sucia. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de sonar autoritario, pero no hubo respuesta. Y esa figura simplemente permaneció allí, inmóvil. Di unos pasos hacia adelante, levantando el machete como advertencia, pero en ese momento la figura dio un paso atrás y desapareció entre los árboles con una velocidad que no era humana. Mis instintos me dijeron que me fuera, pero mi orgullo me detuvo. No podía dejar que un extraño me asustara. Así que rápidamente recogí mis cosas y me dirigí hacia el camino por el que había ido. Pero mientras caminaba, en eso comencé a escuchar pasos detrás de mí, y siempre a la misma distancia, como si alguien me estuviera siguiendo, pero manteniéndose fuera de mi vista. Me obligué a caminar con más calma, diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, cuando llegué a una zona más clara, en eso vi algo que me dejó helado.
en el lugar exacto donde había estado minutos antes. Habían huellas frescas, huellas que no eran de botas o de animales. Eran huellas humanas que estaban descalzas y mucho más grandes de lo normal. El sol comenzaba a ponerse y la idea de estar atrapado en el bosque por la noche era insoportable. Así que decidí acelerar. Y al hacerlo, el sonido de los pasos detrás de mí se hicieron más rápidos. Pero yo no me atreví a mirar atrás, por miedo a lo que pudiera ver. Finalmente llegué a la camioneta que había dejado estacionada en el borde del bosque. Subí rapidísimo, encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. Ya la mañana siguiente regresé al lugar, acompañado por 2 compañeros y armados con machetes y fusiles. Pero no encontramos nada fuera de lo normal. No habían señales de huellas ni de nada más. Hasta el día de hoy, no sé qué vi en ese bosque. He vuelto a trabajar en la misma zona, pero nunca más me he quedado solo ahí. Mi nombre es Tomás. Vivo en la región montañosa de Oaxaca. Toda mi vida he sido leñador, al igual que mi padre, y antes que él mi abuelo. Conozco bien el oficio y los peligros que conllevan los troncos que caen en la dirección equivocada, las herramientas que pueden fallar y por supuesto los riesgos del bosque. Pero nada me había preparado para lo que me pasó hace unos años. Aquel suceso aún me quita el sueño y todavía trato de explicarlo. Era diciembre, esa época del año en que las noches son frías y los días apenas más cálidos. Recuerdo que había aceptado un trabajo especial de un aserradero local que necesitaba troncos específicos para un cliente exigente. Eran un tipo de pino que crecen en las zonas más altas de las sierras, lugares donde el acceso es difícil y el terreno complicado. Nadie quería aceptar el trabajo, pero yo siempre he sido terco, y el dinero que ofrecían era suficiente para cubrir los gastos de la temporada. Así que decidí ir solo. Llevé lo necesario: un cuchillo afilado, una motosierra pequeña, la tienda de campaña, comida enlatada y un termo de café. El plan era pasar 2 días ahí. Talé lo que pude y derribé lo que el cliente solicitó. No era la primera vez que trabajaba de esta manera. De hecho, incluso lo disfruté. La soledad del bosque siempre había sido un consuelo para mí, un lugar donde podía pensar sin interrupciones. El primer día fue tranquilo. Subí por un sendero que conocía bien, aunque estaba cubierto de hojas y ramas caídas que dificultaban el camino. Para el mediodía encontré un claro perfecto para trabajar. El suelo estaba firme, los árboles estaban bien espaciados y tenía una vista increíble de las montañas. Encendí la motosierra y comencé a trabajar. Los troncos cayeron uno tras otro, y para cuando el sol comenzó a ponerse, tenía una buena cantidad lista para ser derribada. Instalé un campamento cerca del claro, no muy lejos de los troncos cortados. Encendí un pequeño fuego, calenté un poco el café y escuchaba el viento entre las ramas. Me sentía en paz, como si todo estuviera en su lugar. Pero esa sensación no duró mucho, porque en la madrugada sucedió algo extraño. Estaba dormido en mi tienda de campaña, cuando un ruido me despertó. Era un sonido seco, como si algo golpeara un tronco con fuerza. Me quedé quieto escuchando, pensando que tal vez el viento había derribado una rama. Pero el ruido se repitió, y esta vez era más cerca. Salí de la tienda con una linterna apuntando hacia los troncos apilados, pero no vi nada extraño. Sin embargo, aquel ruido seguía. Parecía venir de lo más profundo del bosque. Reuní coraje y caminé unos metros en la dirección del sonido, pero no encontré nada. Así que volví al campamento. Pero cuando llegué ahí, noté algo que no había visto antes. Una de las ramas que había cortado se había roto como si alguien la hubiera golpeado. Me estremecí, pero me obligué a pensar que era solo el peso de la madera lo que hacía que se rompiera por sí sola. Ya a la mañana siguiente reanudé el trabajo. El bosque se veía diferente a la luz del día, menos amenazante. Todo parecía normal otra vez. Sin embargo, mientras cortaba un árbol, noté que algo andaba mal. Una de las marcas de pintura que había hecho el día anterior en un tronco había desaparecido, como si alguien la hubiera borrado. Era imposible que se hubiera lavado por sí sola, ya que la pintura estaba hecha para durar incluso bajo la lluvia.
Volví al trabajo, pero eso me dejó inquieto. Y al caer la tarde, comencé a sentir la misma extraña sensación del día anterior, como si el bosque estuviera demasiado tranquilo. Esta vez decidí no encender fuego. Comí un poco y me metí temprano a la tienda, planeando dormir y bajar lo que tenía al día siguiente. Pero esa noche el bosque no me dejó descansar. Alrededor de las 2 de la mañana, aquel ruido regresó, pero los golpes eran más fuertes. Esta vez me quedé quieto dentro de la tienda escuchando, tratando de convencerme de que era algún animal. Pero luego escuché pasos, y no eran pasos ligeros como los de un venado o un tejón. Eran pasos pesados que se acercaban a mi campamento. Así que tomé el machete que tenía a mi lado, abrí la tienda de repente y apunté con la linterna. Pero no había nadie. El lugar estaba tal como lo había dejado. Pero algo llamó mi atención. Uno de los troncos que había cortado estaba fuera de la pila, colocado a unos metros de distancia en una posición que no tenía sentido. Parecía como si alguien lo hubiera movido a propósito. No dormí el resto de la noche. Me senté al lado de la tienda con el machete esperando el amanecer. Cuando apareció la primera luz del sol, rápidamente empaqué mis cosas y comencé a bajar con los troncos que podía cargar. Y mientras descendía por el sendero, me sentía observado, como si algo me siguiera a la distancia. Me di la vuelta varias veces, pero nunca vi nada. Cuando llegué a mi camioneta y estaba a punto de subirme, fue en eso cuando vi algo que me dejó helado. En el tronco más grande de la pila, había una marca que no recordaba haberla hecho. Era un símbolo extraño, profundamente tallado en la madera, como si alguien lo hubiera tallado con un cuchillo. No lo entendí, pero no me quedé para averiguarlo. Salté al camión y me fui. Desde entonces no he vuelto a trabajar en esa zona del bosque. Le conté la historia a algunos colegas, pero nadie pudo explicar lo que me pasó. Algunos dicen que era alguien tratando de asustarme. Otros piensan que solo estaba exhausto y mi mente me jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que vi y lo que escuché. Algo o alguien estaba allá afuera conmigo. Y sinceramente, no creo que haya sido humano. Mi nombre es Diego y soy leñador en la región montañosa de la Huasteca Potosina. Esta es una historia que nunca pensé que compartiría, porque, para ser honesto, todavía me cuesta aceptarla como real. Sin embargo, después de muchos años, siento la necesidad de sacármela del pecho. Esto sucedió hace casi una década, en un bosque denso a pocas horas de la comunidad donde vivo. Era la temporada de lluvias, pero el trabajo no podía esperar. Ese año las lluvias habían sido más intensas de lo habitual, y el suelo del bosque estaba saturado de agua. Los árboles, en su mayoría robles y cedros, eran tan altos y densos que apenas podía pasar la luz del sol. Todo estaba cubierto de musgo y lodo, haciendo que cada paso fuera una batalla. Estaba trabajando con mi primo y un amigo llamado Christian, un amigo al que consideraba más un hermano. Los dos teníamos experiencias en esta línea de trabajo. Sabíamos qué árboles cortar, cómo movernos por el bosque y, lo más importante, cómo mantenernos a salvo. Pero esa semana nuestra confianza jugó en nuestra contra. Nos habían asignado a limpiar un área específica donde habían árboles viejos. Los dueños de una parcela cercana querían limpiarla. Se suponía que era una tarea sencilla en teoría, pero el acceso era complicado. Teníamos que llevar nuestro equipo a pie por terreno resbaladizo y trabajar con agua fluyendo cerca de nuestras botas. Llegamos temprano llevando motosierras, machetes y un par de cuerdas. El primer día transcurrió sin problemas. Despejamos parte del arroyo, pero la humedad era insoportable y el aire tan denso que parecía que cada respiración llenaba los pulmones de agua. Mi primo se quejaba del olor. Decía que algo en el aire le recordaba a la carne podrida. Le dije que probablemente era un animal muerto cerca del arroyo, pero no pensamos mucho en eso. El segundo día, mientras trabajábamos, noté que algo andaba mal con el suelo, ya que en algunos lugares el barro era tan blando que mis botas hundían casi hasta mis tobillos. Pero había un área en particular que era diferente.
El barro era más oscuro, casi negro, y cuando lo pisé salió un extraño sonido burbujeante, como si el suelo respirara. Le dije a mis compañeros que evitáramos esa zona, pero no se preocuparon tanto, y a pesar de mi inquietud, continuamos trabajando. Ya cuando el sol se ponía, empacamos las herramientas y nos dirigimos de regreso al campamento que habíamos establecido a unos 20 minutos del arroyo. Y esa noche, mientras comíamos junto a la fogata, escuchamos algo extraño. Era un sonido como ramas rompiéndose, pero venía del área cercana al arroyo. El bosque siempre está lleno de ruidos, pero este era diferente. Era rítmico y constante, como si alguien estuviera caminando entre los árboles y no le importara ocultar su presencia. Mi amigo me miró y, burlándose de mi expresión de preocupación, me dijo que probablemente era un ciervo o un tejón, pero yo no estaba tan seguro. La regularidad de los pasos no parecían típicas de un animal. Decidí no decir nada más y entré a mi tienda, pasando la mayor parte de la noche, escuchando crujidos que se acercaban y luego se alejaban. Y ya al día siguiente algo cambió. Cuando llegamos al arroyo, nos dimos cuenta de que algunas de las ramas que habíamos cortado y apilado habían desaparecido. Y eso no era normal, porque eran trozos grandes que no se movían solos y estaban demasiado lejos de cualquier camino para que alguien más hubiera pasado. Mi amigo dijo que tal vez el agua los arrastró y después encendió su motosierra. Pero yo sabía que eso no era posible. Habíamos apilado las ramas en una zona alta, lejos del flujo del arroyo. Reanudamos el trabajo, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía dándole vueltas al misterio de las ramas faltantes. Ya al mediodía, mientras tomábamos un descanso y explorábamos el área alrededor del arroyo, vi a mi primo alejándose con su machete. No pensé mucho en eso hasta que lo escuché gritar. Corrí hacia él y lo encontré parado frente a un agujero en el suelo. Ese agujero no parecía natural. Era como si alguien lo hubiera acabado de hacer. Pero lo más extraño era que en el fondo estaba lleno de ramas, hojas y además de muchos huesos. Algunos claramente eran huesos de animales, pero otros eran demasiado grandes para pertenecer a alguna criatura. ¿Qué diablos es esto?, dijo mi primo con su rostro pálido, y yo no sabía qué hacer. Había algo en ese lugar que me repelía, como si cada fibra de mi ser me gritara que me fuera de inmediato. Decidimos volver al campamento y dejar el trabajo para el otro día. Y esa noche los ruidos volvieron, pero esta vez eran más fuertes y más cercanos. Y ya no eran solo palos, ya que podíamos escuchar ramas crujir y algo que sonaba como un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podíamos entender. Y por este motivo, ya al amanecer, tomamos la decisión de irnos. Empacamos todo rápidamente y volvimos al arroyo, solo para recoger las herramientas que nos quedaban. Pero cuando llegamos ahí, nos encontramos con una escena que nunca olvidaré. Las ramas que habíamos apilado el día anterior ahora estaban dispersas, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente, y en el centro de la pila había un animal muerto. Era un ciervo, o al menos lo que quedaba de él, porque estaba completamente destrozado, con marcas de dientes en los huesos. No dijimos ni una palabra. Agarramos las herramientas lo más rápido que pudimos y nos fuimos sin mirar atrás. Y esa fue la última vez que trabajé en esa zona. Hasta el día de hoy no sé qué encontramos en ese bosque. Algunas personas dicen que hay lugares donde la naturaleza guarda secretos que no estamos destinados a entender. Y a veces me pregunto si cruzamos una línea que no deberíamos haber cruzado. Mi nombre es Jacob. Llevo casi 30 años trabajando como leñador en los bosques del norte de Ontario, Canadá. Crecí entre árboles, con la naturaleza como mi única compañía la mayor parte del tiempo. Nada en el bosque me sorprendía. Me enfrenté a tormentas furiosas, osos curiosos y noches tan oscuras que uno olvida cómo es la luz. Pero algo que me pasó hace unos 5 años aún me atormenta y me ha hecho mirar el bosque de una manera diferente. Eran finales de otoño,
justo antes de que la nieve llegara con fuerza. Me habían enviado a una zona remota para inspeccionar unos árboles marcados para la tala. Era un trabajo solitario, pero no me importaba. Estaba acostumbrado a pasar días solos en la naturaleza. Esa mañana el aire estaba pesado, el tipo de atmósfera que te hace sentir que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Después de varias horas marcando árboles, me adentré en una parte del bosque que nunca antes había entrado. Los árboles allí eran viejos, enormes, con troncos tan anchos que 2 hombres no podrían rodearlos con los brazos. Había un silencio extraño, incluso para un bosque. No se escuchaban pájaros, ni el viento en las ramas, ni siquiera el crujir de las hojas bajo mis botas. Mientras miraba un grupo de árboles, encontré algo que me detuvo en seco. Había una serie de marcas en los troncos, como si alguien los hubiera arañado con garras gigantes. Eso no era obra de un animal. Las líneas eran demasiado rectas, demasiado precisas. Me agaché para observar más de cerca, y noté que el suelo alrededor estaba cubierto de ceniza, como si alguien hubiera encendido un fuego allí hace mucho tiempo, pero no había señales de hogueras. Y en eso de pronto, el aire se volvió más frío, mucho más frío. Sentí un escalofrío recorrerme, y entonces escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Aquello era un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara en voz baja, justo fuera de mi alcance. «Hola», solo eso dije, mi voz sonando débil incluso para mí mismo. Pero no hubo respuesta, solamente más susurros, cada vez más claros, pero en un idioma que no entendía. Decidí que ya había estado suficiente tiempo en esa zona y comencé a regresar. Pero mientras caminaba, me di cuenta de algo aterrador. Y es que no podía encontrar el camino de vuelta. Ese bosque que antes conocía como la palma de mi mano, parecía haberse transformado. Los árboles eran todos iguales, y mientras tanto aquel susurro continuaba siguiéndome, rodeándome. Miraba por encima del hombro constantemente, esperando ver a alguien, pero nunca vi nada. Sin embargo, tenía esa sensación en la nuca, esa que te dice que estás siendo observado. Finalmente llegué a un claro, y en el centro había algo que hizo que me congelara. Era un círculo de piedras perfectamente alineados, con un tronco viejo y retorcido en el centro, y alrededor del tronco habían figuras talladas en la madera, formas humanas con extremidades alargadas y ojos enormes. Sentí náuseas al verlas, como si algo en mi interior me advirtiera que no debía estar ahí. Y de pronto el susurro cesó. Un silencio cayó sobre el bosque. Y entonces, cuando levanté la vista, vi entre los árboles a una figura. Recuerdo que sus ojos brillaban con un blanco intenso, y esa cosa se movía lentamente hacia mí, sin hacer un solo sonido, como si flotara sobre el suelo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado por el miedo. Lo único que recuerdo es que cuando logré moverme, corrí como nunca antes en mi vida. No miré atrás ni una sola vez, hasta que llegué a una zona que conocía, y más tarde logré encontrar el camino hacia la carretera. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes y escuchaba esos susurros. Desde entonces evito esa parte del bosque. Le conté lo que pasó a algunos compañeros, y aunque la mayoría me miró con escepticismo, un anciano de la comunidad me dijo algo que nunca olvidaré. Hay lugares en el bosque donde no deberías estar. No son para nosotros. El bosque guarda secretos, y a veces esos secretos no quieren ser descubiertos. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi o lo que escuché, pero lo que sé es que no estaba solo en el bosque. Y lo peor es que todavía siento que aquello no me ha dejado del todo.